Seamos honestos, China jamás ha sido el lugar más atractivo para invertir, para adquirir acciones de compañías, pero sí ha tenido años bastante buenos, en los cuales superinversores como Li Lu tuvieron excelentes resultados, que inclusive Charlie Munger mencionaba eran del nivel de los que Warren Buffett tenía. De hecho, decía que Li Lu era el Warren Buffett de China. Entonces, China, esta trampa de valor que se ha vuelto, con las acciones, por ejemplo, de Alibaba, pasando de 2021 estar en los $300 a después pasar a los $87. Y después de este último reporte trimestral, las acciones de Alibaba caen a los $77. Y prácticamente todas las notas que pudieran haber visto hablaban acerca de dos cosas. Número uno, que ya no iban a hacer un spin-off del segmento de la nube, que es de algo de lo que vamos a hablar, porque en este video tenemos que hablar acerca de los resultados trimestrales de Alibaba, esta compañía que ha mantenido el capital de tantas personas estos últimos años en un gran estanque, en un gran valle, del cual ni siquiera parece que puedan salir pronto, ya que este reporte trimestral no fue malo. De hecho, tuvieron ventas que crecieron a comparación del año anterior en un 9%, de $30.8 mil millones que fallaron expectativas, pero fallaron expectativas muy ligeramente. Podríamos decir inclusive que estuvieron en línea con lo esperado. Se esperaban $31 mil millones en ventas y tuvieron $30.8 mil millones. La utilidad por acción superó expectativas. La utilidad por acción fue ajustada de $2.14 a comparación de los $2.09 que se esperaban. Entonces superó expectativas en utilidades, es más rentable de lo que se esperaba. Tuvieron un margen operativo de un 15%, el cual aumentó en 3 puntos porcentuales a comparación del año anterior. Entonces 15% contra el 12%, un margen de flujo de efectivo que para Alibaba usualmente es más alto que el margen operativo, un margen de flujo de efectivo de 20% a comparación del 17% de hace un año, o sea, 3 puntos porcentuales más. Y las recompras, han estado realizando recompras que son bastante efectivas porque las acciones de Alibaba están bastante baratas, que también muchos mencionan como una trampa de valor. Y es que las recompras fueron de $1.7 mil millones. Y aquí viene lo interesante. Algo que algunos habrán escuchado, habrán leído, por ejemplo, en Twitter o habrán leído en algunas notas, pero no vieron en los títulos. O fue bastante raro que alguien se enfocase en eso. Se enfocaron en todo lo negativo y en muy poco de lo positivo, porque eso es en estos momentos invertir en China, estar invertido en un lugar en el que no se tiene una buena perspectiva. Inclusive podemos mencionar la junta que tuvo Biden con Xi Jinping, el presidente de China, o como lo llamó Joe Biden después de su junta, el dictador de China. Algo complejo, ya que si vimos o si vieron ustedes el inicio de la conferencia de China con Estados Unidos, podrán ver a Xi Jinping de una manera muy distinta a otros años, de una manera bastante positiva para hacer un trabajo, no solo en conjunto, esa no fue la idea principal, sino de hacer un trabajo individual, de no estarse presionando el uno con el otro, simplemente decir que el mundo es muy grande para que estas dos potencias mundiales se respeten. Habló de respeto, habló de poder florecer ambos países, de poder ambos estar desarrollándose continuamente los próximos años sin necesidad de afectarse el uno al otro. No es una competencia, sino que es el bien de todos, no el bien de algunos. Entonces este Xi Jinping, que rara vez se ve tan optimista con su relación de Estados Unidos, después de eso, unas horas después, hicieron falta para que Joe Biden dijera: sí, yo sigo considerando que es un dictador y es que su país, etcétera, etcétera. Inclusive graban al secretario de Joe Biden haciendo gestos de que no podía creer que acababa de decir esas palabras. Y bueno, no creo que en China no sepan algunas de las cosas que Joe Biden ha dicho, después corrigiendo o también olvidando algunas de las cosas. Y aquí viene lo interesante, que van a comenzar a repartir este dividendo de una vez al año. Y eso es algo que, como mencionamos anteriormente, no se mencionaba en las notas. Este dividendo por ningún lugar se mencionaba y era algo que muchos inversionistas globales pedían. Querían ver que sí se pudiera retornar valor a los accionistas directamente por medio de dividendos, que no fuera algo que el gobierno en China fuera a bloquear. Y ahora tienen un plan de repartir un dividendo que se va a dar una vez al año. Esta vez se va a pagar en enero del 2024. Ese es el plan que ellos tienen, de $2.5 mil millones, aproximadamente
$1.1 por cada ADS o por cada acción que tenemos en el mercado internacional, lo cual equivale a un dividend yield de un 1.2%. Ahora, en este reporte trimestral que vimos un crecimiento de un 9%, sabemos que hay un enorme desglose en Alibaba. Sabemos que el objetivo anterior, el que tenían hace tan solo un año, era de hacer una división de Alibaba en al menos 6 distintos segmentos. 6 segmentos muy importantes que podrían ser empresas individuales, así ya no tendrían las presiones regulatorias de China, algo que emocionó bastante a los inversionistas. Estos últimos trimestres, cuando se reportaban esas noticias, subían las acciones hasta un 20% para el cierre del mercado. Y bueno, ahora eso ya está empezando a modificarse. De hecho, planeaban sacar a bolsa Fresh Hippo, uno de los supermercados en los cuales ellos tienen una gran posición, pero como está el ambiente económico en China actualmente, piensan que no es el momento correcto para hacer el IPO de Fresh Hippo, entonces lo van a poner en pausa únicamente. Luego nos hablaban de cloud, del segmento de la nube, y la razón por la cual no quieren sacar la bolsa, y aquí ustedes van a empezar a entender los comentarios del presidente Xi Jinping probablemente, es porque las restricciones de los Estados Unidos, de los chips que se pueden exportar de Estados Unidos a China, están afectando a las empresas en China. Parece ser que no pueden competir de la misma manera si no pueden utilizar los chips que produce Nvidia, que sí, actualmente tienen prácticamente un monopolio de los chips que pueden abastecer o que pueden tener la capacidad para procesar la inteligencia artificial que están utilizando los distintos segmentos de nube en el mercado global. Ahora, lo que está sucediendo actualmente es que la nube lleva varios trimestres desacelerándose para Alibaba. Este último trimestre únicamente creció en un 2% a comparación de hace un año. Es uno de los que está creciendo mucho más lento, al mismo nivel que creció, por ejemplo, el e-commerce en China, que únicamente creció en un 4%. Pero vemos la mayoría de los segmentos con un crecimiento bastante interesante aún. Por ejemplo, el e-commerce internacional, las ventas de AliExpress, las ventas de Alibaba Internacional, que subieron en un 53% a comparación de hace un año. O podemos hablar de los servicios locales, que subieron en un 16% a comparación de hace un año. O la logística de Xianyao, que eso todavía está planeado para salir a bolsa. La logística tuvo un incremento en ingresos a comparación de hace un año de un 25%. Y la Digital Media, por ejemplo, que creció en un 11% a comparación de hace un año. Y bueno, aunque el crecimiento claramente no está en todos los segmentos como antes estaba y tampoco está presente en la nube, que está teniendo que competir contra competidores internacionales que tienen una muchísimo mayor capacidad de procesamiento, de herramientas de inteligencia artificial, todo está haciendo que cambie un poco la estrategia de Alibaba, que sí siguen planeando hacer el IPO del segmento de logística de Xianyao, también continúan con la planeación de hacer una recaudación de capital externa de parte del e-commerce internacional de AliExpress, Alibaba, por ejemplo, pero se frena el segmento de la nube, se frena Fresh Hippo, van a seguirlo trabajando dentro del conglomerado para poder tener mucha capacidad o mucha mayor capacidad de estarle distribuyendo capital, de permitirse perder un poco más de dinero en el corto plazo o que se frene un poco el crecimiento en ese aspecto, mientras que ven la manera de invertir o de desarrollar la tecnología dentro de China para poder competir en el mercado internacional. Sí, era algo muy positivo, era algo que se esperaba muchísimo, que se hiciera un IPO del segmento de la nube, pero como dice el equipo directivo, si no va a traer el valor que requieren o va a ser una empresa que no va a poder tener crecimiento por sí sola y que inclusive va a haber variabilidad en su rentabilidad, tal vez no sea lo mejor sacar la IPO. Y lo que están haciendo actualmente para poder generar algo de satisfacción a los inversionistas es que van a comenzar a repartir este dividendo de una vez al año. Entonces, inversionistas, sabemos que las notas fueron negativas. Se frena el IPO de AliCloud, se frena el IPO de la nube. Alibaba continúa teniendo crecimiento, la rentabilidad está aumentando, siguen recomprando acciones y ahora comenzarán a repartir un dividendo que sí podrá dar valor a los accionistas. Yo en lo personal prefería que siguieran recomprando más acciones en lugar de repartir ese dividendo, pero entiendo que por ser una empresa que esté en China, repartir el dividendo también va a hacer que se genere una diferente perspectiva por sobre la empresa que sí puede devolver capital a los inversionistas internacionales y que no es algo que se va a quedar encerrado en China o que no los van a permitir sacarlo. Ahora, si hablamos de la evaluación, que para mí es lo más interesante actualmente, es una empresa que actualmente tiene $197,000 millones de capitalización de mercado y además tienen en efectivo $74,000 millones. 33% de su market cap lo tienen ellos en efectivo directamente.
tienen un free cash flow yield o están generando un free cash flow yield, si analizamos los números, de un 13.5%. Entonces, es una empresa bastante atractiva en cuestión a una evaluación. El problema es que está en China. El problema es que las regulaciones de Estados Unidos están afectando a la compañía, así como también las regulaciones internas de China están afectando a la compañía. Entonces, no solamente es China contra Alibaba, sino que también Estados Unidos contra China. Y las relaciones que se espera que se estén corrigiendo o que se espera estén mejorando, después de lo que dijo Joe Biden, no parece que estén mejorando. Y las acciones de Alibaba, cuando daban un buen reporte trimestral con una mala noticia del IPO de Cloud, bueno, colapsaron un 10% para después volver a colapsar al día siguiente y dejar a la empresa cotizando a aproximadamente un EV, un Enterprise Value to Free Cash Flow de 6 veces. Algo bastante económico, bastante barato. Lo malo es que aquí hace falta considerar los riesgos. Yo les quiero decir mi opinión. Yo en 2021 distribuí parte de mi capital a China. Aproximadamente 10% de mi portafolio lo puse entre Alibaba y Tencent. Y bueno, si pudiera regresar el tiempo, no habría hecho eso. Si pudiera regresar el tiempo, habría distribuido ese capital a empresas en Estados Unidos o en otros países. Me hubiese preferido alejar del gobierno de China porque sí es mucho más complicado de lo que parece, porque sí las regulaciones sí cambian, porque sí, no solamente es China, sino también es Estados Unidos ejerciendo presión. Entonces, inversionistas, esta es una posición que yo sigo teniendo en mi portafolio, que me emociona la evaluación, que creo que tiene un futuro bastante interesante y que hay muchísimos pasos por dar para poder corregir rumbo, para poder desarrollar la tecnología necesaria dentro de China para que ellos tengan una buena posición en los distintos mercados internacionales. Pero si pudiera no haber invertido ahí, si pudiera haber tenido alguna especie de insight de lo que iba a pasar o alguna especie de previsión de lo que podía pasar con el gobierno en China, no habría tomado esa decisión. Ahora mantengo mi posición. De ser posible, en unos meses, probablemente si siguen en el mismo rango, voy a distribuir un poco más de capital inclusive. Pero sí, únicamente porque en este momento me puedo permitir esa aversión al riesgo por mi edad y porque me mantengo tranquilo de que el portafolio es algo que yo tengo para el muy largo plazo. Puedo esperar, no solamente 3 años, que ya han pasado desde ese 2021, sino que puedo seguir esperando, puedo seguir siendo paciente para ver qué es lo que sucede y cómo es que se desarrolla Alibaba, que creo que se va a beneficiar bastante del crecimiento que continúa habiendo en China, que actualmente se ha desacelerado, pero podría haber una reaceleración. Inversionistas, cada quien por favor tome sus propias consideraciones. Es un riesgo agregado el invertir en gobiernos en los que no se confía. Y recuerden que todo esto es mi opinión, puedo estar completamente equivocado, pero aquí estoy yo para compartir lo que estoy viendo y lo que yo estoy analizando. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.